David Beckham, un símbolo del fútbol británico, siempre se distinguió por su discreción en lo referente a su vida personal, a pesar de ser una figura globalmente reconocida y constantemente bajo el escrutinio de los medios. A lo largo de los años, Beckham había logrado mantener un cierto nivel de privacidad, especialmente en lo que respecta a sus relaciones personales fuera de su matrimonio. Unido a Victoria Beckham, una figura icónica del pop, David y Victoria habían construido una relación que parecía sólida e inquebrantable. No obstante, en una recente entrevista, el exfutbolista dijo al Mundo at Nito con una revelación inesperada. Su relación con Antonella Roccuzzo, la esposa del astro argentino Lionel Messi. Los rumores sobre un posible vínculo entre Beckham y Antonella habían circulado por algún tiempo, aunque siempre se habían desechado como meras especulaciones de la prensa sensacionalista. Sin embargo, frente a las cámaras, David decidió que era momento de aclarar la situación. Creo que ha llegado la hora de contar la verdad, comenzó Beckham, con una expresión que reflejaba la seriedad del momento. El periodista, visiblemente sorprendido, lo observaba con atención mientras la tensión en el estudio crecía, y la audiencia, aunque lejana, seguramente estaría al borde de sus asientos. Antes de continuar, agradezco su apoyo con un me gusta, que sin duda me motiva a seguir ofreciendo contenido de calidad. Les invito a suscribirse para no perderse las novedades que seguiré compartiendo. Pues bien, Antonella y yo nos conocimos hace varios años en un evento benéfico en Barcelona. Yo estaba allí por mis compromisos con el club, y ella acompañaba a Leo. Fue una de esas reuniones formales y superficiales, pero desde el primer instante en que la vi, sentí algo distinto. No lo comprendí en ese momento, pero su presencia me impactó profundamente, confesó Beckham. Esta revelación cayó como un balde de agua fría. Hasta entonces, los rumores sobre una posible conexión entre él y Antonella habían sido vagos y basados únicamente en conjeturas, pero escuchar estas palabras de la boca de David Beckham lo cambió todo. La curiosidad del público se transformó en una necesidad imperiosa de conocer más detalles. Nos encontramos varias veces después de eso, continuó David, siempre en contextos públicos, eventos deportivos, cenas organizadas por nuestros equipos, y similares. No puedo negar que me sentía atraído por ella, pero también tenía muy claro que ella estaba felizmente casada con Leo y que yo, por mi parte, estaba con Victoria. Nunca pensé en cruzar esa línea, pero a veces la vida te lleva por caminos que jamás imaginaste, dijo con un tono reflexivo. El periodista, percibiendo que Beckham estaba dispuesta a compartir más, le pidió que continuara. ¿Cómo pasó de ser una simple atracción a algo más?, preguntó, intentando mantener la profesionalidad a pesar de la impactante confesión. Fue en una cena durante un evento en París, respondió Beckham, ahora con un tono de voz más bajo, como si recordara detalles íntimos que preferiría olvidar. Nos sentaron uno al lado del otro y esa noche hablamos más de lo que habíamos hablado en todas las otras ocasiones combinadas. Descubrí que Antonella es una mujer increíble, con una gran inteligencia y un sentido del humor que no todos conocen. Esa noche nos reímos mucho, hablamos de la vida, de nuestros hijos, de las dificultades de ser esposas de futbolistas. Fue algo muy genuino y natural, pero también peligroso. Beckham hizo una pausa, como si el peso de sus palabras comenzara a afectarlo, y luego, con una mirada triste, continuó, lo que comenzó como una amistad, algo que ambos creíamos que podíamos manejar, se volvió más complicado con el tiempo. Nos enviábamos mensajes, hablábamos de vez en cuando, pero todo se mantenía en un nivel respetuoso hasta que un día ambos nos dimos cuenta de que habíamos cruzado una línea emocional. ¿Cómo te sientes al respecto ahora?, inquirió el periodista, consciente de que la audiencia estaría tan ansiosa como él por saber más. David respiró hondo antes de responder. No me siento orgulloso de lo que ocurrió. No fue una aventura, no fue una traición en el sentido físico, pero emocionalmente, sí traicioné a Victoria y traicioné la confianza de Leo. Y eso es algo que me ha pesado todos estos años. El ambiente en el estudio se volvió aún más tenso. Todos sabían que Beckham había sido un hombre de familia, un modelo a seguir, y esta confesión lo humanizaba de una manera que pocos habían anticipado. ¿Cómo afectó esto a tu relación con Lionel Messi?, fue la siguiente pregunta. Messi es un hombre increíble, respondió Beckham, su voz cargada de admiración y respeto. Siempre he tenido una gran relación con él, tanto dentro como fuera del campo. Pero cuando Leo se enteró, fue devastador. Nunca pensé que lo sabría, pero este tipo de cosas no pueden ocultarse para siempre. Fue honesto conmigo. Me dijo cuánto le dolía y cómo se sentía traicionado, no solo como marido, sino como amigo. Ver a Leo tan herido fue una de las peores experiencias de mi vida. El periodista asintió, entendiendo la gravedad de lo que Beckham estaba confesando. ¿Cómo reaccionó Antonella?, preguntó, sabiendo que esta sería una de las respuestas más difíciles de escuchar. Antonella fue increíblemente fuerte, respondió Beckham sin titubear.
Ella fue quien decidió cortar todo contacto entre nosotros. Lo hizo por Leo, por su familia, y también por la mía. Me dijo que no podíamos seguir hablando como amigos si eso significaba lastimar a la persona que más amaba. Fue una decisión que respeté, aunque me dolió profundamente. El semblante de Beckham reflejaba el peso de sus palabras, mostrando un lado vulnerable y humano, con errores como cualquier otra persona. ¿Qué pasó con tu relación con Victoria? Fue la siguiente pregunta inevitable. David bajó la mirada, visiblemente afectado. Victoria siempre ha sido mi roca, dijo con voz quebrada. Le conté todo antes de que lo hiciera público. Fue uno de los momentos más difíciles de nuestra vida juntos. Estaba enojada, herida, pero también fue comprensiva. Sabía que no había cruzado la línea físicamente, pero eso no hizo que fuera menos doloroso para ella. Hemos trabajado mucho en nuestra relación después de eso y lo seguimos haciendo todos los días. Este episodio nos mostró que, aunque nuestro matrimonio es fuerte, no es invulnerable, y eso es algo que nunca debo olvidar. La entrevista concluyó dejando a todos los presentes, y seguidamente, a millones de espectadores en un estado de asombro y reflexión. David Beckham había confesado algo que, aunque no era necesariamente ilegal o escandaloso en términos tradicionales, tocaba un tema delicado: la fragilidad de las relaciones humanas, incluso entre aquellos que parecen tenerlo todo. Lionel Messi, por su parte, aún no había emitido ninguna declaración al respecto. Algunos especulaban que lo haría pronto, mientras que otros creían que optaría por el silencio, como lo había hecho en tantas otras ocasiones cuando se trataba de su vida privada. Lo que era cierto es que esta revelación había dejado una marca en la percepción pública tanto de Messi como de Beckham. El futbolista argentino, conocido por su lealtad y dedicación a su familia, había mostrado una faceta de dolor que muchos no esperaban ver. Por otro lado, Beckham había humanizado su imagen, revelando que incluso los ídolos pueden cometer errores y enfrentarse a dilemas morales. El mundo del fútbol, siempre lleno de dramatismo y emociones intensas, añadía ahora un nuevo capítulo para debatir. Los seguidores de Messi y Beckham se enfrascaron en apasionadas discusiones en las redes sociales, algunos defendiendo a uno y otros justificando al otro. Pero más allá de las opiniones divididas, lo que quedaba claro era que esta historia abordaba un aspecto fundamental de la vida: la complejidad de las relaciones humanas y cómo, a pesar de nuestras mejores intenciones, a veces tomamos decisiones que lastiman a quienes más queremos. En los días posteriores a la reveladora entrevista, el torbellino mediático fue imparable. Todos los medios de comunicación alrededor del mundo replicaron la confesión de Beckham. Programas de debate, columnistas y expertos en relaciones expresaron sus opiniones sobre lo sucedido. Algunos elogiaron a David por su franqueza, mientras que otros lo criticaron por haber puesto en peligro tanto su matrimonio como su amistad con Messi. Antonella Roccuzzo, por su parte, se mantuvo en un absoluto silencio, refugiándose en su familia y su círculo más cercano. Lionel Messi, después de varios días de silencio, finalmente emitió una breve declaración que dejó más preguntas que respuestas. Lo que pasó es algo personal y prefiero no hablar de ello públicamente. David y yo seguimos siendo amigos, aunque es cierto que esto ha sido difícil. Lo más importante para mí es mi familia, y es lo único en lo que estoy concentrado ahora. Con estas palabras, Messi cerró el capítulo públicamente, aunque todos sabían que las heridas tardarían en sanar. El impacto de esta historia en la vida personal de los involucrados fue significativo. Beckham y Victoria trabajaron arduamente para reconstruir su relación, asistiendo a terapia de pareja y centrando sus esfuerzos en su familia. Los medios informaron que la pareja decidió renovar sus votos matrimoniales en una ceremonia privada como una forma de reafirmar su compromiso mutuo. Por otro lado, la relación entre Messi y Antonella también fue objeto de especulación. Aunque el matrimonio no mostró signos visibles de fractura, los expertos en lenguaje corporal y las imágenes captadas por los paparazzi sugerían que la pareja atravesaba un momento complicado. Sin embargo, tanto Messi como Antonella se mostraron unidos en público, probablemente como una estrategia para proteger a sus hijos del escrutinio mediático. Con el paso del tiempo, la intensidad del escándalo comenzó a disminuir, pero las cicatrices permanecieron. La amistad entre Messi y Beckham nunca volvió a ser la misma, a pesar de los esfuerzos de ambos por mantener una relación cordial. Se dice que, aunque se siguen viendo en eventos y mantienen el contacto por cuestiones profesionales, la confianza que una vez existió se había quebrado de manera irreparable. La historia de David Beckham, Antonella Roccuzzo y Lionel Messi es un recordatorio de que la vida es compleja, incluso para aquellos que parecen tenerlo todo. Las decisiones que tomamos, por pequeñas que sean, pueden tener consecuencias profundas y duraderas. Y aunque el tiempo puede sanar algunas heridas, otras nunca desaparecen del todo. Mientras David Beckham continuaba narrando su historia, era consciente de que cada palabra que pronunciaba estaba siendo observada y analizada por millones de personas.
Sabía que su confesión era más que una simple anécdota, era una ventana a la fragilidad humana, una muestra de cómo incluso las personas más admiradas y exitosas pueden enfrentarse a dilemas éticos y emocionales devastadores. Recuerdo esa noche en París con una claridad dolorosa, dijo Beckham, con la mirada perdida en el vacío, como si reviviera cada momento en su mente. Era una cena de gala, una de esas en las que todos se visten con sus mejores trajes y sonríen para las cámaras, pero debajo de todo ese brillo y glamour hay tantas historias ocultas, tantos sentimientos no expresados. David describió cómo durante la cena había intentado mantener la conversación en un nivel superficial, hablando de temas comunes como los niños, el fútbol y los eventos benéficos en los que ambos estaban involucrados. Pero a medida que la noche avanzaba, la conversación se tornó más profunda, más íntima. Antonella me habló de lo que era para ella lidiar con la fama de Leo, continuó Beckham, recordando cada detalle con precisión. Me dijo que, aunque estaba inmensamente orgullosa de su esposo, a veces se sentía atrapada en su sombra, como si todo lo que hacía fuera evaluado a través del prisma de ser la esposa de Messi. Aunque no soy nadie para juzgar, sentí una conexión con ella en ese momento porque, en muchos sentidos, yo también había sentido algo similar en mi relación con Victoria. A pesar de todo el éxito que ambos habíamos logrado individualmente, siempre había una presión constante de ser parte de una superpareja, de cumplir con las expectativas de todos los demás. Beckham hizo una pausa, recordando cómo sus propias palabras lo habían sorprendido esa noche. Beckham recordó cómo, en medio de la charla, le confesó a Antonella que comprendía sus sentimientos, que él también, en ocasiones, se sentía más como un accesorio que como alguien con sus propios logros. Hablaron de sus familias, de los sacrificios que habían hecho en sus carreras y de cómo, a pesar de todo, había momentos en los que se sentían increíblemente solos. El exfutbolista hizo una pausa, como si estuviera considerando si debía continuar revelando más detalles. Finalmente, decidió seguir adelante. En un momento de la noche, nuestras miradas se cruzaron y todo cambió. Fue como si, de repente, estuviéramos solos en esa sala llena de gente. No hubo contacto físico, pero la intensidad de esa mirada lo decía todo. Sentí una conexión emocional que nunca había experimentado antes con otra persona, y en ese instante supe que estaba en peligro, recordó David. Después de la cena, salió del evento sintiéndose confundido y agitado. No podía dejar de pensar en ella. Esa noche, mientras Victoria dormía a su lado, él permaneció despierto, luchando con sus propios pensamientos. Se sentía culpable por tener sentimientos hacia otra mujer, pero al mismo tiempo no podía negar lo que había ocurrido. Sabía que debía alejarse, pero no sabía cómo. Al día siguiente, Beckham intentó continuar con su vida como si nada hubiera pasado. Sin embargo, los pensamientos sobre Antonella seguían invadiendo su mente. Comenzaron a enviarse mensajes de texto de vez en cuando, nada comprometedor al principio. Hablaban de cosas triviales, como estaban los niños o como iba el trabajo. Pero había una tensión subyacente en cada mensaje. Sabían que lo que estaban haciendo no era correcto, pero ninguno de los dos estaba dispuesto a detenerlo. David recordó un episodio en particular que marcó un punto de inflexión en su relación con Antonella. Fue durante una visita a Barcelona, cuando coincidieron en un evento organizado por el club. Leo estaba ocupado con sus compromisos, y Antonella y David tuvieron un momento a solas. No fue algo planeado, simplemente ocurrió. Estaban en un rincón apartado, lejos de las miradas curiosas, y comenzaron a hablar de nuevo. Pero esta vez, la conversación fue mucho más personal. En ese encuentro, Antonella le confesó a David que también se sentía atraída por él. Fue un momento de honestidad brutal. Ambos sabían que lo que estaban diciendo podría cambiarlo todo, pero en ese instante parecía que lo único que importaba era lo que sentían. No hablaron de sus parejas, no mencionaron las consecuencias, simplemente se dejaron llevar por el momento. Hubo un instante en el que sus manos se rozaron, y aunque fue un gesto pequeño, la electricidad en el aire era innegable. Sin embargo, a pesar de la intensidad del momento, ambos sabían que no podían seguir adelante. Nos miramos a los ojos y en silencio recordamos que no podíamos cruzar esa línea. Fue una decisión mutua, no por falta de deseo, sino por respeto a las personas que amábamos, explicó David. A partir de ese momento, decidieron poner distancia entre ellos. Dejaron de enviarse mensajes, evitaron coincidir en eventos, y cuando se veían, mantenían las cosas lo más formales posible. A pesar de sus esfuerzos por alejarse, la conexión entre ellos seguía latente. Cada vez que nos encontrábamos en público, podía sentir esa tensión entre nosotros. Era como si ambos estuviéramos al borde de un precipicio, luchando por no caer, pero sabíamos que no podíamos permitirnos ese lujo, no sin destruir todo lo que habíamos construido en nuestras vidas, recordó Beckham.
David también habló sobre el momento en que Victoria comenzó a sospechar que algo no estaba bien. Victoria siempre ha sido muy intuitiva, y no pasó mucho tiempo antes de que se diera cuenta de que algo no estaba bien. Nunca fui un buen mentiroso, y aunque intenté actuar con normalidad, ella notó los pequeños cambios en mi comportamiento, explicó Beckham. Hubo una noche en particular en la que me confrontó directamente, preguntándome si estaba pasando algo con otra mujer, y en ese momento supe que no podía seguir ocultando la verdad. Beckham describió cómo, en medio de una conversación llena de lágrimas y emociones encontradas, le confesó a Victoria lo que había sucedido. Le conté todo, desde el principio hasta el final. No fue fácil, y ver el dolor en sus ojos fue una de las cosas más difíciles que he experimentado en mi vida. Pero también sabía que si quería salvar nuestro matrimonio, tenía que ser completamente honesto, relató David. Victoria me escuchó en silencio y cuando terminé, me dijo que necesitaba tiempo para procesarlo. A partir de ese momento, su relación con Victoria pasó por un periodo de incertidumbre. Nos distanciamos durante un tiempo, aunque seguimos viviendo juntos por el bien de nuestros hijos. Fueron semanas muy difíciles en las que no sabía si nuestra relación sobreviviría, confesó Beckham. Victoria es una mujer fuerte, pero también tiene un lado vulnerable que pocas personas ven, y ver cómo luchaba con lo que le había confesado me destrozaba por dentro. Por otro lado, Antonella también estaba lidiando con las consecuencias de sus sentimientos. Sé que fue difícil para ella también. Leo es un hombre muy receptivo, y aunque nunca hablé con ella sobre cómo reaccionó él exactamente, sé que la situación afectó su relación. Antonella es una mujer increíblemente leal, y estoy seguro de que hizo todo lo posible por proteger a su familia, pero también sé que no fue fácil para ella dejar de lado lo que sentía, reflexionó Beckham. David recordó cómo, a pesar de todo, ambos decidieron enfocarse en sus respectivas familias y tratar de superar lo que había ocurrido. Fue un proceso largo y doloroso, pero finalmente llegamos a un punto en el que pudimos seguir adelante. Aunque nunca olvidaré lo que pasó entre nosotros, es una parte de mi vida que siempre llevaré conmigo, una lección que me enseñó mucho sobre mí mismo y sobre las personas que más amo, explicó. A medida que la entrevista avanzaba, Beckham dejó en claro que su intención no era buscar la simpatía del público ni justificar sus acciones. Sé que cometí errores y no estoy orgulloso de ellos, pero también sé que lo que ocurrió me hizo más consciente de lo que realmente importa en la vida. Mi familia, mi relación con Victoria y los valores que quiero transmitir a mis hijos. Aprendí que a veces las tentaciones pueden ser fuertes, pero es nuestra responsabilidad tomar decisiones que no dañen a los que nos rodean, concluyó David. El periodista, al darse cuenta de la profundidad emocional de la historia, decidió no presionar más a Beckham. En lugar de seguir indagando los detalles, concluyó la entrevista agradeciéndole por su honestidad y recordándole al público que, al final del día, todos somos humanos, con nuestras fortalezas y debilidades. Cuando la cámara se apagó, Beckham se quedó en silencio por un momento, reflexionando sobre todo lo que había revelado. Sabía que el mundo lo juzgaría, que habría opiniones divididas sobre su confesión, pero también sabía que, al menos, había sido honesto consigo mismo y con las personas que más le importaban. Ahora solo quedaba esperar y ver cómo el tiempo y aquellos a quienes había herido sanarían las cicatrices de esta historia que había dejado una marca imborrable en su vida. Durante una visita de Beckham a París en un evento de moda en el que participaba Victoria, Messi y Antonella también estaban en la ciudad. Las parejas coincidieron en una cena organizada por un patrocinador común. Esa noche, Messi, agotado por el entrenamiento, decidió retirarse temprano mientras Antonella se quedó conversando un poco más con los otros invitados. Siempre cortés y atento, Beckham se ofreció a acompañarla hasta su coche cuando ella decidió que era hora de irse. Mientras caminaban juntos por las calles parisinas, iluminadas por las luces de la ciudad, el aire frío acentuaba el silencio que reinaba entre ellos, un silencio que parecía ensordecedor. Al llegar al coche de Antonella, ambos se detuvieron, mirándose a los ojos. «Gracias, David», murmuró ella suavemente, su voz casi inaudible. «No tienes que agradecerme, Antonella», respondió él, sintiendo una mezcla de emociones que no lograba descifrar del todo. «Solo quiero que sepas que siempre estaré aquí para ti, como amigo». Ella sonrió, una sonrisa cargada de melancolía y resignación. «Lo sé, y lo aprecio más de lo que imaginas». Hubo un momento de pausa, un instante en el que ambos se percataron de lo cerca que estaban de cruzar una línea que, de hacerlo, no tendría vuelta atrás. Pero, en lugar de sucumbir a la tentación, Antonella se inclinó y le dio un beso en la mejilla, un gesto amistoso pero cargado de significados no expresados. «Cuídate, David», dijo ella antes de entrar en el coche, dejándolo solo en la calle, con la brisa fría de París acariciando su rostro mientras veía el coche alejarse. David sintió una tristeza profunda, una mezcla de arrepentimiento y alivio por la línea que, a pesar de todo, no habían cruzado. En los días siguientes,
Beckham se esforzó por concentrarse en su familia y su trabajo, intentando dejar atrás los sentimientos que lo habían abrumado durante esos encuentros con Antonella. Sabía que lo mejor para todos era mantener la distancia, y aunque le dolía, estaba decidido a hacer lo correcto. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, esos momentos seguían volviendo a él como recuerdos imborrables de lo que podría haber sido, pero nunca fue. Y cada vez que veía a Antonella en eventos posteriores, esos sentimientos latentes se despertaban nuevamente, recordándole lo cerca que estuvo de arruinar todo lo que era importante para él. La confesión que hizo en la entrevista fue un intento de liberarse de ese peso que había llevado durante tanto tiempo. David Beckham entendía que no podía seguir guardando esos sentimientos como un secreto que amenazaba con destruir no solo su paz, sino también las relaciones que valoraba más que cualquier otra cosa. Había decidido hablar porque comprendía que, aunque dolorosa, la verdad era el primer paso hacia la redención y la sanación, tanto para él como para las personas a las que había afectado. Mientras reflexionaba sobre estos episodios, Beckham recordó un momento en particular que aún le provocaba un escalofrío cada vez que lo revivía. Ocurrió durante un verano en un exclusivo resort en las Islas Baleares. Era una escapada planificada con meses de antelación, un retiro que reunía a varias celebridades y futbolistas, todos buscando relajarse bajo el sol mediterráneo. Messi y Antonella estaban allí, al igual que David y Victoria, junto con sus hijos. El resort, ubicado en una cala apartada, era un paraíso privado, lejos del bullicio y de las miradas indiscretas de los paparazzi. Las villas estaban dispuestas de manera que cada familia tuviera su propio espacio, pero con áreas comunes que fomentaban la interacción. Fue en este entorno idílico donde se desarrolló uno de los momentos más significativos y complicados entre Beckham y Antonella. Una tarde, después de un largo día de actividades, Victoria y algunos de los otros invitados decidieron ir a una cata de vinos en un viñedo cercano. Messi, siempre más interesado en pasar tiempo con su familia, optó por quedarse en el resort con Antonella y sus hijos. David, sintiendo la necesidad de un poco de tiempo a solas, decidió no unirse a la cata y, en su lugar, optó por un paseo tranquilo a lo largo de la costa. Mientras caminaba por la orilla, con el sonido de las olas rompiendo suavemente contra las rocas, vio a Antonella sentada sola en una pequeña terraza, mirando al mar. Estaba perdida en sus pensamientos, con una expresión que combinaba serenidad y melancolía. Sin pensarlo demasiado, David se acercó. «Hola», dijo en tono suave para no sobresaltarla. Antonella levantó la vista y le sonrió, aunque había un rastro de sorpresa en sus ojos. «¿Qué haces aquí? Pensé que habías ido con los demás». David se sentó a su lado, manteniendo una distancia respetuosa. «No, decidí quedarme. Necesitaba un poco de tiempo para mí». «¿Y tú? ¿Todo bien?», preguntó él. Antonella suspiró, y por un momento pareció debatirse entre responder con la típica cortesía o abrirse de verdad. Optó por lo segundo. «A veces me pregunto si toda esta vida, con su lujo y glamour, es realmente lo que quiero. Es hermoso, sí, pero también hay un precio que pagamos. ¿No crees?». David asintió, entendiendo perfectamente a lo que se refería. «Sí, siempre hay un precio, pero también hay cosas buenas. Las personas que amamos, por ejemplo, los momentos que pasamos con ellos». «Eso es cierto», respondió ella, su voz apenas un susurro, «pero a veces es difícil. A veces siento que todo es demasiado, que simplemente quiero desaparecer, aunque sea por un rato». David sintió una oleada de empatía hacia ella. Podía ver el peso que Antonella llevaba, uno que entendía íntimamente, aunque desde su propia perspectiva. «Todos sentimos eso alguna vez», dijo él, su tono cargado de comprensión. «Pero es importante recordar por qué hacemos lo que hacemos, por quién lo hacemos». «Por la familia», dijo ella, como si la respuesta fuera obvia, pero su voz estaba teñida de duda. «Exactamente», asintió David, «por la familia, y por nosotros mismos también. No podemos perdernos en el proceso». La conversación, aunque tranquila y pausada, estaba cargada de significados subyacentes. Ambos sabían que lo que sentían el uno por el otro no era algo que pudieran ignorar fácilmente, pero también entendían las consecuencias de dejarse llevar por esos sentimientos. Había demasiado en juego. Después de un rato, Antonella se levantó para regresar a su villa, dejando a David con una mezcla de emociones que lo acompañarían mucho tiempo después. Se detuvo y fijó su mirada en David, sus ojos reflejando una mezcla de sentimientos que apenas lograba comprender. «Gracias por escucharme, David. Siempre eres tan comprensivo», dijo ella. Él esbozó una sonrisa, aunque la tristeza era evidente en su mirada. «Siempre estaré aquí para ti, Antonella, aunque sea solo para escuchar», respondió él. Ella asintió en silencio y se alejó, dejándolo solo con sus pensamientos. Esa noche, David se encontró incapaz de conciliar el sueño.
Las palabras de Antonella resonaban en su mente, llevándolo a cuestionar todo lo que creía sobre su autocontrol emocional y su lealtad. Sabía que lo que sentía por ella no era un simple capricho, pero también comprendía que no podía permitirse seguir por ese camino. Había demasiadas personas que dependían de él y que confiaban en que tomara las decisiones correctas. Al día siguiente, observó a Messi y Antonella desde la distancia, notando la complicidad y el amor genuino que compartían. Era un amor que él también conocía bien, el mismo que sentía por Victoria. Sin embargo, comprendía que la presencia de Antonella en su vida, aunque platónica, era un riesgo que no podía seguir tomando. Fue entonces cuando decidió que debía poner fin a cualquier tipo de relación que pudiera ser malinterpretada o que pudiera dañar a las personas que amaba. Aunque Antonella y él no habían hecho nada más allá de lo emocional, entendía que incluso esa conexión, por más pura que pareciera, podía volverse destructiva si se permitía que creciera. No solo para él y Victoria, sino también para Messi y Antonella. Durante el resto del viaje, David evitó estar a solas con Antonella. Fue un reto, ya que ambos compartían el mismo círculo de amigos y sus hijos jugaban juntos, pero lo logró. Se obligó a mantener una distancia prudente, interactuando solo cuando era necesario y siempre en presencia de otros. Antonella, por su parte, pareció comprender la decisión de David. Aunque intercambiaron algunas palabras en los días siguientes, ambos mantuvieron una actitud formal y distante, conscientes de que era lo mejor para todos. Era un acuerdo tácito, una comprensión mutua de que lo que había surgido entre ellos no debía avanzar más allá. El día que el viaje llegó a su fin, mientras se despedían de todos, Antonella se acercó a David por última vez. «Cuídate, David», dijo suavemente, su mirada sosteniéndose en la de él un poco más de lo necesario. «Tú también, Antonella», respondió él, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. Esa fue la última vez que mantuvieron una conversación significativa. Después de ese verano, ambos hicieron un esfuerzo por limitar cualquier tipo de contacto. En los eventos posteriores, mantuvieron la distancia, siempre cordiales, pero nunca cercanos como antes. Era doloroso, pero sabían que era lo correcto. La confesión de Beckham en la entrevista, años después, no solo fue una liberación personal, sino también un acto de respeto hacia todas las personas involucradas. Sabía que al hacer pública la historia enfrentaría críticas y juicios, pero también comprendía que era necesario para cerrar ese capítulo de su vida de una vez por todas. Antonella, por otro lado, continuó con su vida junto a Messi, centrada en su familia y en sus propios proyectos. Aunque nunca habló públicamente sobre lo ocurrido, quienes la conocían sabían que había sido un periodo difícil, pero que había salido fortalecida. Beckham y Victoria, tras muchos altibajos y momentos de reflexión, lograron fortalecer su matrimonio. Entendieron que, aunque su amor era fuerte, no era inmune a las complicaciones que la vida les presentaba. Se comprometieron a ser más abiertos el uno con el otro, a trabajar en su relación con más dedicación que nunca y a no dar por sentada la conexión que compartían. En el fondo, la historia de David Beckham y Antonella Roccuzzo fue un doloroso recordatorio de que incluso las personas más disciplinadas y comprometidas pueden encontrarse en situaciones emocionalmente complejas. Pero también fue una lección sobre la importancia de la lealtad, el sacrificio y la capacidad de reconocer cuando algo, aunque tentador, no debe ser perseguido. Con el tiempo, las heridas se curaron, pero las cicatrices quedaron como recordatorios silenciosos de lo que pudo haber sido. Afortunadamente, no fue así, y ambos continuaron con sus vidas, más sabios y conscientes de los límites que, por el bien de todos, nunca deben cruzarse. Así concluimos con nuestro repaso a los últimos cotilleos del mundo de los famosos. Si te ha gustado el vídeo, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal Bombazos VIP para mantenerte al tanto de las noticias más candentes del espectáculo. Activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna actualización y seas el primero en enterarte de las novedades. Nos encantaría conocer tu opinión, así que deja tus comentarios abajo, comparte tus pensamientos con nosotros y únete a la conversación.